siguiente solicitud de cambio del orden del día, por favor. Señor presidente, doy lectura a la comunicación respectiva. Quito, 3 de agosto de 2020, para el señor Magíster César Ernesto Ricardo Caicedo, asunto solicitud de modificación de orden del día propuesto por la sesión plenaria número 679. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Tungurahua, expreso un cordial y atento saludo. Conforme a lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pronunciamiento asignado CAL 2019-2021-001 y resolución CAL 2019-2021-213, emitidos por el Consejo de Administración Legislativa el 16 y 19 de marzo de 2020, respectivamente, y guía para procesos legislativos durante la emergencia sanitaria socializada el 3 de abril de 2020, solicita a usted considerar la siguiente petición de modificación de orden del día propuesto por la sesión plenaria en modalidad virtual número 679, realizarse el día martes 4 de agosto del 2020 a partir de las 15 horas, con la inclusión como segundo punto el tratamiento de la resolución de la Asamblea Nacional para la fiscalización de la renegociación de la deuda externa del Ecuador, que adjunto al presente. Atentamente suscribe, abogada Lira de la Paz, Villalba Miranda, asambleísta. Hasta aquí el texto del punto de orden del día, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta Lira Villalba. Muchísimas gracias, señor presidente encargado. Muy buenas tardes a usted y a todos los colegas asambleístas. Quiero empezar saludando también a los ecuatorianos que están pendientes de la transmisión de este pleno de la Asamblea Nacional y especialmente agradecer las firmas de respaldo que obtuve para esta petición que el día de hoy voy a exponerles, señor presidente. Y bueno, hay que empezar mencionando de que como Asamblea Nacional nosotros tenemos una función primordial, que es la de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. En ese sentido, el Ejecutivo tiene varias responsabilidades constitucionalmente establecidas en relación a la renegociación de la deuda. Para todos es de conocimiento que el día de ayer el presidente de la República anunciaba como si fuera una gran noticia precisamente el hecho de haber convenido con el 97% de los tenedores de la deuda en una renegociación. Pero indudablemente para nosotros como legislativo no nos basta simplemente un anuncio por redes sociales o un anuncio comunicacional hecho desde la Presidencia de la República, pues es nuestra responsabilidad revisar absolutamente todo el proceso de renegociación y hacerlo en vigilancia estricta de lo que manda la Constitución de la República. En el 2008, la mayoría de ecuatorianos votaron por una constitución que pretendía resolver los problemas históricos del país. Es importante citar, señor presidente, que la única forma de no repetir la historia es precisamente pues no perder la memoria de los acontecimientos que ya han ocurrido en el país y que precisamente han dado como reacción, como respuesta, normativas como la que están establecidas en la Constitución, entre las que se define en el 290 que el endeudamiento público se debe sujetar a ciertas regulaciones. Esas regulaciones, entre esas, por ejemplo, el hecho de velar para que el endeudamiento público no afecte la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. Así también, uno de los puntos de que con el endeudamiento público se deben financiar exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Además de que los convenios de renegociación no pueden contener de forma tácita o expresa ninguna forma de anatocismo o usura. Se establece además que solo se pueden refinanciar la deuda pública externa siempre que hayan las condiciones más beneficiosas para el Estado ecuatoriano. Han habido varios anuncios que en verdad nos ponen en preocupación de lo que está ocurriendo. Anuncios que se hicieron, por ejemplo, de que el ministro de Economía y Finanzas se habría comprometido a negociar o a renegociar pues, con los tenedores a partir del valor nominal
de los bonos y no del valor de mercado, como ya ha sucedido en antecedentes y como además ha sido recomendación, por ejemplo, de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa. Hemos lamentado históricamente la falta de observación, la falta de prolijidad en la renegociación de la deuda, como por ejemplo lo que ocurrió en septiembre de 1983 con Osvaldo Hurtado, precisamente, que anunciaba que dejaba el país en buen puerto después de hacer una renegociación y que precisamente le trajo consecuencias muy graves al país. En este momento nos han dicho que hay un ahorro considerable. Queremos saber si dentro de ese ahorro considerable, si dentro de esa capitalización, además de los intereses que hemos conocido, se han hecho ahora, no se encuentra precisamente la configuración del anatocismo y para ello es necesario que comparezca el ministro de Economía y Finanzas para que nos diga documentadamente y no con discursos políticos al país lo que corresponde a la renegociación de la deuda. Estamos preocupados además por la economía del país, por eso es imprescindible y estoy solicitando que a través de esta resolución que planteo también se convoque al ministro de Relaciones Exteriores y a la embajadora de los Estados Unidos, Yvonne Baki. Tenemos una herramienta pendiente de activación que es la emisión, ojalá pues generosa, de los derechos especiales de giro, que podrían ayudar a la economía del país precisamente y que no constituyen deuda, ni mucho menos, y que además podrían usarse desde luego para cubrir todas las necesidades. Hasta el momento, lo que hemos visto realmente ha sido devastador para nuestro país, el pago de deuda en medio de la pandemia. Hemos visto también pues que el Ecuador ha tenido de las menores inversiones históricas en salud en medio de la pandemia, entonces vemos que a lo mejor ese discurso de que estamos muy bien con el tema de la renegociación y con lo que están haciendo puede resultar coincidiendo con ese refrán tan cotidiano que lo usamos muy a menudo, que es en boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso. Este gobierno más de una vez le ha mentido al pueblo ecuatoriano y es necesario que frente al máximo poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, precisamente exponga con documentos que pues estamos en realidad viviendo y experimentando lo que ellos dicen sería favorable para el país. Insisto con esto, es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de los opositores del gobierno, también es la responsabilidad de ustedes, asambleístas que han cogobernado con Moreno, es la responsabilidad de ustedes, porque en coherencia con la historia, por la responsabilidad que tenemos como representantes de nuestro pueblo, no podemos permitir que con discursos justifiquen algo tan serio como es la renegociación de la deuda que debe ser absolutamente transparentada. Pedimos la comparecencia del ministro Martínez, pero no una comparecencia donde venga al pleno y simplemente se vaya al internet y nos dejen sin respuestas en las cuestiones más importantes. Pedimos además que dentro de esa comparecencia el ministro nos entregue los resultados de la subasta Credit Default Swaps del 19 de mayo del 2020. Pedimos la identidad de los beneficiarios finales de los tenedores de los bonos global y el cumplimiento de la ley en relación al gasto permanente de los bonos PDI, precisamente que serían ahora gasto no permanente. Eso, señor presidente, en resumen es mi pedido y espero que con la conciencia que entiendo usted tiene perfectamente de este problema, señor presidente, pueda considerarlo como prioritario en el orden del día, ojalá en uno de los puntos más cercanos de esta reunión. Es muy larga, pero este asunto es urgente y tenemos que debatirlo como Asamblea Nacional con la responsabilidad que nos atañe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, asambleísta Villalba. Solamente también informarles que tanto el ministro de Finanzas, Energía y el gerente de Petro y el anterior ministro de Finanzas están convocados también a la Comisión de Soberanía precisamente justo para analizar los créditos, los respaldos con petróleo. Solo para informarles nada más. Por favor, secretario, tome votación si están amables. Sí, con su venia, señor presidente. Procedo a tomar votación. Señores y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias.
Me permito informar, señor presidente, que contamos con 129 asambleístas registrados. 130, perdón. Acaba de sumar un asambleísta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Lira de la Paz Villalba Miranda. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Señor operador, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 105 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 25 abstenciones.
Por tanto, ha sido aprobado el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Lida de la Paz Villalba Miranda.